proceso responsable. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Radio Caracas Radio, lo mejor este miércoles 29 de mayo del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar. Como es costumbre, la tarde de hoy terminó sin acuerdo el encuentro entre los enviados de Juan Guaidó y Nicolás Maduro en Noruega. Como es natural, lo comentaremos durante la tarde de hoy. En un comunicado, el gobierno noruego informó que esta semana en Oslo se ha producido una reunión entre representantes de los principales actores políticos en Venezuela. Según el documento, las partes han mostrado su disposición de avanzar en la búsqueda de una solución acordada y constitucional para el país. El presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, aseguró en comunicado oficial que concluyó la reunión de mediación a la que asistieron por invitación del Reino de Noruega, y ratificó la ruta del Parlamento Nacional que se traduce en el cese de la usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres como vía para solucionar la tragedia que hoy sufre nuestro país. A la Fuerza Armada Nacional reiteró que el planteamiento se basa en la restitución del orden constitucional. Jorge Arreaza calificó de importantes jornadas de trabajo los encuentros en Noruega y habló de supuestos avances en un proceso de diálogo político en la ciudad de Oslo. Insistimos, lo comentaremos. Varios datos. Gremios del sector salud marcharon desde el Hospital de Niños JM de Los Ríos hasta la Cruz Roja para exigir auditoría de la ayuda humanitaria que ha ingresado a nuestro país. Y para el economista Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, hay discrepancias, serias discrepancias entre los índices de inflación que ofreció el Banco Central de Venezuela, la Asamblea Nacional y firmas independientes. Además, atribuyó la publicación de cifras oficiales 4 años más tarde al posible intento de Nicolás Maduro de acceder a financiamiento internacional. A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de este tema. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y comentamos con ustedes algunos de los extractos de los comunicados, reacciones a propósito de estos encuentros, acercamientos, diálogo, negociación en Noruega. El gobierno de ese país en un documento informa acerca de lo ocurrido en los siguientes términos. Las partes han demostrado su disposición de avanzar en la búsqueda de la solución acordada y constitucional para el país, que incluye los temas políticos, económicos y electorales. A los fines de preservar el proceso que permita llevar a resultados, se solicita a las partes tomar la máxima precaución al respecto a la reserva del mismo, tanto en sus comentarios como en sus declaraciones. Y compartimos con ustedes parte del comunicado oficial del Centro Nacional de Comunicaciones, el comunicado oficial del presidente encargado del despacho de la presidencia de Juan Guaidó, y allí, entre otras cosas, se refieren a la ruta que han establecido desde el inicio, desde el Parlamento Nacional, que consiste en el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres como vía para solucionar la tragedia que hoy sufre Venezuela. Este encuentro finalizó sin acuerdo, dice la nota. Hemos insistido que la mediación será útil para Venezuela siempre que existan elementos que permitan avanzar en pro de una verdadera solución
Por lo tanto, nos mantenemos en la lucha hasta resolver la crisis que padecemos los venezolanos. Evidentemente, se generan toda clase de inquietudes en torno a lo que se discutió allí en Noruega, en qué términos, y sobre todo saber si finalmente esto va a significar una ruta para el inicio de la transición a la democracia. Hay francamente escepticismo, como ustedes comprenderán. Ayer lo comentábamos con algunos de nuestros invitados, porque ya hemos vivido capítulos similares en el pasado, y el equipo de Nicolás Maduro, varios de los cuales, por cierto, estuvieron en la ciudad de Oslo, bueno, se burlaron del Vaticano, se burlaron de la comunidad internacional que asistió y participó activamente en conversaciones en República Dominicana. Insistimos, lo comentaremos. Hay que decir que el telón de fondo de estos acercamientos o esta iniciativa que aparentemente promueve el gobierno de Noruega tiene que ver con la profunda crisis humanitaria que afecta a nuestro país. Hoy hubo esta marcha, luego que se conociera, por cierto, el 6º deceso en el hospital JM de Los Ríos, nuestros pequeñitos que, parten producto de la falta de insumos, de medicinas, y la decisión política del equipo de Nicolás Maduro de no cancelar los compromisos en el marco de un acuerdo institucional que existe con el gobierno de Italia para el trasplante de médula ósea. Vamos a colocar, Kenger, si me permites, y en tanto establecemos contacto con nuestra primera invitada, el testimonio de uno de los participantes en esta actividad, el doctor Carlos Prosperi. Él se refería en los siguientes términos a lo que está ocurriendo en materia de salud en nuestro país. Hoy nos encontramos aquí protestando desde el JM de Los Ríos hacia la Cruz Roja venezolana, en función de que se siguen muriendo nuestros pacientes en nuestros hospitales. Hoy existe un déficit de insumos del 90% en nuestros hospitales. Ahí vimos como culpa de un régimen como el de Nicolás Maduro, junto con el ministro Alvarado, que es el número 20 en 20 años de este gobierno de Maduro. Vemos cómo se mueren 5 niños por falta de trasplante de médula ósea, cosa que se hacía hace 2 años en el país, y se había formado un convenio con PDVSA, el gobierno de Italia, y no le quisieron cancelar la deuda porque no les importa el pueblo enfermo. Es un régimen inhumano e indolente que no le importa que fallezca nuestro pueblo enfermo. Lo que le importa es mantenerse en el poder para enriquecerse los bolsillos. Sobre este tema, el también despacho de la presidencia de Juan Guaidó emitió un comunicado expresando su opinión sobre la crisis por falta de tratamiento en el hospital JM de Los Ríos. Allí hay toda clase de detalles acerca de lo que ha ocurrido con este convenio que efectivamente tenía PDVSA Pública de Venezuela, dice el documento, con fundamento en el artículo 226 de nuestra Constitución. Me dirijo al país y a la comunidad internacional respecto a la grave crisis de salud que viven nuestros niños. En días recientes se ha hecho pública la dramática noticia del asesinato de 6 menores de edad por falta de tratamiento en el hospital JM de Los Ríos, y más adelante procede a enumerar varios elementos en torno a lo que califica como los verdaderos culpables de esta situación. Primero, el vocero del régimen de canciller de la República, Jorge Raza, ha mentido de manera cínica respecto a las medidas económicas aplicadas por la comunidad internacional contra la dictadura de Nicolás Maduro, y, entre otras cosas, expresa que nada tiene que ver las sanciones que ha impuesto los Estados Unidos a la industria petrolera con la decisión política de no cancelar los compromisos con Italia. Para hablar acerca de este y otros temas, saludamos en la línea telefónica a la diputada Manuela Bolívar. La vimos en estos días en el hospital JM de Los Ríos, diputada por Miranda, dirigente de Voluntad Popular. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, María Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, buenas tardes. Ya vamos a conversar acerca de lo que está ocurriendo con el hospital, la muerte de nuestros niños producto de la falta de insumos y lo que ha ocurrido con este convenio entre PDVSA e Italia. Pero antes, diputada, le pedí una primera valoración acerca de lo que ha ocurrido en Noruega y las distintas interpretaciones, el comunicado del gobierno de ese país, el de la presidencia encargada y las opiniones que ha emitido Jorge Arreaza. ¿Qué puede decirnos? Bueno, sin lugar a duda, primero, aquí hay que recordar, como lo dijo el presidente Juan Guaidó, que se está trabajando en los múltiples tableros. O sea, así como hubo esta delegación en Oslo, también sin lugar a duda hubo la aprobación del TIAR y estamos con el Grupo de Lima y estamos en todos los ambientes porque al final se trata de poder garantizar lo que es la ruta comprometida o la ruta, digamos, que hemos asumido desde la unidad y desde la Asamblea Nacional, que es el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Digamos, yo creo que hoy se muestra un régimen que no quiere, digamos, que está trancado, en efecto, negado a reconocer que llegó el momento de dejar el poder. Y dejar el poder porque, bueno, múltiples razones. Han fracasado en lo económico, fracasaron en lo social, fracasaron en todo, pero sobre todo es porque este pueblo quiere vivir en democracia y quiere vivir en libertad. Razón por la cual seguiremos insistiendo en todos los ámbitos, en el ámbito internacional, en el ámbito, digamos, de la política interna. Hoy estuvimos acompañando a los trabajadores que se movilizaron digamos, en apoyo a las familiares del JM Los Ríos, pero también en exigencia de lo que, bueno, de lo que todos sabemos, que es que no hay luz, no hay agua, no hay medicamentos, no hay alternativas. Y yo creo que ese tiene que ser el mapa. Nosotros tenemos que manejarnos en múltiples escenarios y como pueblos venezolanos, bueno, seguir denunciando, seguir movilizándonos y seguir insistiendo y presionando, generando la presión necesaria para que el cese de la usurpación se haga factible. Diputada, usted dice el régimen está trancado. Sin embargo, el gobierno de Noruega advierte que las partes mostraron su disposición de avanzar en la búsqueda de una solución acordada y constitucional para el país. ¿A qué se puede referir la Cancillería noruega con este tema? Bueno, María Alejandra, ya los voceros hablarán al respecto. Yo la verdad no estoy en Noruega, estoy aquí en Caracas. Ya, digamos, los voceros y los portavoces responsables digamos, encargados de parte de la presidencia interina ya se referirán a los detalles al respecto. Sin embargo, ha trascendido, o al menos a través del periodista Nelson Bocaranda, que, y un poco lo uno con la reflexión que usted compartía, que el planteamiento se basó en el cese de la usurpación, el gobierno de transición, la necesidad de convocar elecciones libres, y a partir de allí no hubo manera de avanzar. ¿Qué puede decirnos al respecto sin entrar en detalles? Bueno, porque es que yo creo que esto muestra que al final, o sea, ningún país puede exigir y nadie puede exigirle a los venezolanos renunciar a unas elecciones libres. Nadie lo puede exigir. Y yo creo que en ese sentido queda nuevamente desnudo el régimen ante su discurso de que esto es un tema interno, de que esto es un tema de que nadie se pone de acuerdo. No. Aquí hay un tema de derechos constitucionales, ¿vale? Y que para que haya unas elecciones libres tiene que haber un cese de la usurpación, sin lugar a dudas. Entonces, ante eso hoy reiteramos, o sea, creo que el llamado está en que Venezuela pueda transitar a unas elecciones libres y que para eso se requiere un cese de la usurpación porque se requiere, por ejemplo, tomar el control del poder electoral. ¿Y esto qué significa? Bueno, desde la licitación de la compañía tecnológica que haga, digamos, tipo de esta compañía que todos sabemos, pero que no es esa, pues que se haga una licitación abierta con todos los protocolos bajo ley, pero en efecto también una revisión del Registro Nacional Electoral, también una que se permitan inscribirse a los venezolanos que se movieron producto de, bueno, todas las circunstancias económicas que están viviendo afuera, pero que tienen el derecho a votar en una elección presidencial. Y para usted de contar de las condiciones, eso requiere tiempo. Pero para hacer todos esos cambios requerimos una institución electoral no usurpada, es decir, apegada a la Constitución y a la ley. Es por eso que para nosotros no es que es un capricho, que el primero es un cese de la usurpación, sino que se requiere que se cese la usurpación para poder tomar, hacer revisión, tener los procesos apegados a ley y poder asegurar y garantizar a los venezolanos unas elecciones apegadas a la ley y sobre todo unas elecciones en libertad donde se pueda escoger en qué modelo se viva. Si el chavismo como fuerza electoral quiere participar, bueno, participe y se me dirá, y que sean los venezolanos los que cuentan, los que decidan
pero lo que sí es una condición sine qua non es garantizar eso, una elección, un procedimiento que garantice un voto libre. Ahora, diputada, da la impresión que Nicolás Maduro no tiene la más mínima intención de ceder o permitir una transición a la democracia, y lo digo a la luz de las declaraciones que ofrecía apenas ayer. Todavía estaban los delegados reunidos en Noruega y él advertía, bueno, expresaba su emoción ante las elecciones parlamentarias en nuestro país, y el Tribunal Supremo de Justicia en Caracas iniciaba un procedimiento contra otro parlamentario de la Asamblea Nacional, concretamente Rafael Guzmán. Quisiera su comentario en torno a este tema. Mira, yo creo que al final Maduro está en un callejón sin salida, y tome la decisión hoy o tome la decisión mañana, o digamos, o no es tome la decisión, reconozca, o las Fuerzas Armadas también hagan reconocer que esta realidad, esto evidentemente conlleva víctimas, como por ejemplo los niños del JM que murieron hace unos días. Ahora bien, vamos a ir al mismo punto, y vamos a ir al mismo punto porque el país es inviable, o sea, porque hoy no hay luz, o no hay agua, hoy los servicios colapsan, la gasolina no existe en muchas de las regiones. No es porque existen bloqueos, sino porque, por ejemplo, el caso de la gasolina, la industria petrolera la tumbaron, la saquearon, y hoy hace que no estemos produciendo petróleo, ¿me explico? Entonces, ante eso, digamos, hoy el chavismo que está en el régimen está, digamos, en una condición en donde no hay créditos internacionales, ni de los chinos ni de los rusos, por cierto, y no va a haber. ¿Y no va a haber por qué? Porque la situación no va a mejorar. Y nadie va a invertir en una situación colapsada, caótica como la que se está viviendo. Eso no se resuelve con lo que están planteando. Porque además, todos sabemos que unas elecciones parlamentarias en este momento, bajo este régimen usurpado, bajo una institución, digamos, electoral tomada, bueno, sabemos cuál es el destino, lo mismo que pasó con las presidenciales, y esto es un parapeto, pero tampoco les resuelve el problema económico, ni les resuelve el problema político, ni les resuelve el problema internacional. Entonces, al final, también, digamos, están en un callejón sin salida, porque, reitero, o sea, la salida económica, la salida a la crisis humanitaria, la salida a la crisis política está en que hayan unas elecciones libres, y por eso, digamos, también el enredo. Diputada, decía el propio presidente encargado, Juan Guaidó, durante el debate de la Asamblea Nacional, que Venezuela no tiene tiempo, y hacía referencia a aquellos que han criticado o expresado sus dudas en torno a esta iniciativa de Noruega, advirtiendo que probablemente el equipo de Nicolás Maduro quiere justamente ganar tiempo. Quisiera su comentario en torno a este tema, porque efectivamente cada día que pasa nos toca hablar de la muerte de pequeñitos del JM, pero también de los ciudadanos de nuestro país, producto de distintas razones. Quisiera su comentario y saber cuál es la estrategia que se han planteado para hacer frente a esta situación de urgencia en nuestro país. Claro, pero yo creo, María Alejandra, si aquí no estuviéramos nosotros esperando, aquí no, mira, hoy hubo una movilización de trabajadores, antier se aprobó el TIAR, o sea, aquí seguimos denunciando, vamos a movernos, o sea, es decir, estamos haciendo asambleas, yo ahorita tengo asambleas de articulación para el tema de Operación Libertad, y así como yo todos los diputados. O sea, al final no se trata que aquí la gente está esperando que ocurra en el diálogo, o sea, o en Oslo, o en el Grupo de Lima, o si los Estados Unidos, o sea, no, aquí al final estamos activando todos los tableros y toda la acción que sea necesaria para que podamos, digamos, acelerar la salida de esto. Sea por un lado, sea por el otro, sea por la protesta social, o sea por donde sea, pero que sea. Entonces, al final, yo lo que creo es que hoy hay que dar un voto de confianza, al presidente Juan Guaidó, quien ha asumido con valentía y con coraje una ruta, y la Asamblea Nacional, quienes en efecto, hoy más que nunca la unidad está cohesionada, en una cohesión no solo política, no solo ideológica por la democracia, sino también inclusive hasta por las heridas que conlleva, por ejemplo, que todas las semanas hermanos tienen que asumir la clandestinidad o hermanos tienen que asumir el destierro, y esto es sin lugar a dudas saberse que estamos trabajando en una institución asediada. Entonces, ante eso reiteramos, o sea, creo que hoy hay compromiso, hoy hay ganas y de seguir trabajando.
Diputada, tengo que preguntarle sobre el convenio con Italia. Seguramente ha leído usted algunas opiniones en las redes sociales. De hecho, el periodista César Batis del Pitazo decía, ¿por qué no desde la Asamblea Nacional intentan hacer frente al compromiso de los 10 millones, me parece que es el monto, 9 millones de euros que se debe a Italia para que este convenio se ponga en marcha otra vez, así como ocurrió con el pago de los bonos de PDVSA? ¿Qué puede decirnos con relación a este tema y a la luz del comunicado, por cierto, que ha emitido hoy la presidencia encargada en torno a la situación del hospital? La escuchamos. Bueno, yo creo que primero hay que decir el convenio lo sostiene PDVSA, y PDVSA hoy aún es una institución usurpada, es decir, no es Citgo, es PDVSA. Entonces, ante eso, es aclaratorio. Luego, lo segundo, nosotros estamos evaluando, digamos, la manera de apoyar, María Alejandra, de la manera, digamos, de lo que sea. Ahora hay que recordar, no son los 26, son las personas que están, por ejemplo, que todavía hoy no tienen riñón, que necesitan trasplante, que son pacientes en las unidades de nefrología, o que, por ejemplo, están esperando trasplantes de órganos, como la córnea, como el pulmón, como el corazón. O sea, es decir, aquí esto se desborda en la demanda que se tiene. Y es por eso que hoy estamos nosotros más que nunca hablando de afrontar la emergencia humanitaria compleja. Finalmente, diputada, sobre este tema del TIAR se generaron toda clase de expectativas. El primero en hablar del tema fue el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, en una intervención ante la OEA sobre la cooperación internacional, que es lo que está planteado. Hemos discutido con distintos analistas al respecto y da la impresión que ahora mismo, al menos el día de hoy, no habría países dispuestos a participar, no sé mañana, pero ¿qué puede decirnos? Bueno, reiteramos, yo creo que hoy se está haciendo un músculo internacional en términos de lo humanitario, en términos de lo político, sin lugar a duda, como dice el presidente Juan Guaidó, se trata de capacidades, y en eso, bueno, se está trabajando, y bueno, María Alejandra, o sea, yo creo que presionar, hay cosas que se han ido materializando poco a poco, como el tema humanitario, sin lugar a dudas, aún con mucha amplitud, con muchas limitaciones, mejor dicho, que trabajar en lo político también se han establecido estas coaliciones. Ahora toca seguir. Diputada, gracias por atendernos como siempre, por su amabilidad. Diputada Manuela Bolívar, dirigente de Voluntad Popular, por Miranda, expresando opinión, análisis acerca de este tema. Hoy participó en la actividad del JM de los Ríos con destino a la Cruz Roja, exigiendo, cuentas acerca de la ayuda humanitaria que ha ingresado a nuestro país, ofreciendo detalles, su opinión, su análisis, información sobre estos encuentros en Noruega que terminaron sin acuerdo, tal y como confirmaba el gobierno de ese país. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Para pasar un rato agradable con tu familia, amigos o por negocios, te recomiendo el bar-restaurante Lon Low, donde puedes degustar platos de la gastronomía nacional e internacional. Pide lo que quieras y como quieras, tú decides. Lon Low está en Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, después del centro comercial. Bar-restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso, Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y ayer los gremios de la salud confirmaban la muerte de un sexto niño en el hospital JM de Los Ríos, producto de la falta de insumos, de la crisis humanitaria compleja que afecta a nuestro país. Ya algunos la califican como catástrofe. Hoy hubo esta actividad. Nos acompaña Pablo Zambrano, quien participó en la protesta desde el Hospital JM de Los Ríos hasta la Cruz Roja. Él es dirigente sindical del sector salud, secretario ejecutivo de Fetrasalud. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Gracias por el contacto. Saludos a todos sus radioescuchas. Mucho interés de conocer los detalles acerca de la actividad y sobre todo las denuncias que hicieron ustedes como representantes del sector salud sobre la falta de insumos y lo que está ocurriendo con esta ayuda que en teoría ha ingresado a nuestro país. ¿Lo escuchamos? Bueno, sí, en principio hoy distintas fuerzas laborales nos reunimos en el hospital de niños, estaban los profesores universitarios y representantes sindicales de otros sindicatos y gremios ante esta situación que se presenta en el hospital JM de Los Ríos. O sea, la muerte de niños, la muerte que nos afecta a todos porque, como lo decía Andrés Eloy Blanco, cuando se tiene un hijo, se tienen todos los hijos de la tierra. Ante ese hecho, por supuesto, reaccionamos, cosa que nos sorprende que los que ostentan el poder en este momento deberían de estar en ese hospital, una representación del ministerio, buscando salidas y soluciones al problema de salud que presentan estos niños, que como todos sabemos, se paralizó el convenio que había en Italia, simplemente porque se deben aproximadamente 9 millones de euros. Esta situación de verdad que es muy dolorosa por el hecho de que vemos que el gobierno viene gastando permanentemente dinero en otras cosas que de alguna forma lo que sirven es para que ellos se mantengan en el poder. Ante ese hecho, por supuesto, nosotros hemos denunciado que tiene que atenderse al ser humano, tiene que valorarse la vida humana, tiene que entender que esos niños que están hospitalizados tienen una necesidad y su familia, y se pueden salvar vidas, no pueden morir simplemente porque se descuidó el gobierno, porque le dio la gana del gobierno. Y esto se viene denunciando hace mucho tiempo. Se le viene hablando al gobierno diciéndole que estas cosas se tienen que corregir, y sin embargo no lo hacen. Y entonces hablan de que son socialistas. Resulta ser que serán otras cosas, pero socialistas no son, por el hecho de que no atienden el petitorio humano. Nosotros, además de esto, hemos denunciado situaciones que consideramos muy delicadas, como el hecho concreto de que... Sí, me dicen que vamos a tratar de restablecer el contacto con Pablo Zambrano, quien participó hoy en esta actividad del sector salud, del secretario ejecutivo de Fetrasalud, para conocer los detalles de la protesta y sobre todo del manejo de los insumos que hay en nuestro país y lo que ha ocurrido efectivamente en este centro asistencial del Hospital de Niños JM de Los Ríos. Como él decía, no es nueva esta situación. Lamentablemente en este espacio llevamos años hablando sobre la emergencia que el equipo de Nicolás Maduro negaba hasta ayer, y nos decía efectivamente Pablo Zambrano que no tiene justificación que se destine dinero de todos los venezolanos a otros temas como la compra de uniformes o armas de guerra,
y no a salvar vidas en Venezuela. De hecho, Jorge Arreaza decía, saben ustedes, en su cuenta en Twitter, lo cual provocó toda clase de reacciones, que el año pasado PDVSA dejó de pagar el convenio con Italia, producto de las sanciones, este programa humanitario de cooperación sanitaria. Sin embargo, el año pasado utilizaron más de 400 millones de dólares, suficiente para cancelar y mantener este programa para comprar petróleo a Rusia y entregarlo a Cuba, como lo informó en su momento la agencia de noticias Reuters. Tenemos otra vez a Pablo Zambrano. Adelante, lo escuchamos. Sí, bueno, como les decía, situaciones que se vienen presentando en el centro de salud, porque los medicamentos son guardados en la dirección, una cuestión totalmente irregular, pues tiene un protocolo, eso tiene que llegar a la farmacia, y desde la farmacia es que debe llegar a la faena para atender al paciente. Es una irregularidad porque se ha presentado que hay medicamentos que están en la dirección y que le hacen falta a los pacientes, en este caso a los pacienticos, y no hay forma ni manera de son situaciones que no son aceptables. Sí, tenemos allí problemas con la comunicación. Vamos, si les parece, chicos, a hacer un tercer intento. Esto tiene que ver con el deterioro de los servicios públicos en nuestro país, no precisamente por falta de dinero. Esta administración en los últimos 20 años ha manejado más de 1 billón de millones de dólares. Leía detalles de las cifras que finalmente publicó el Banco Central de Venezuela y reconocen haber pagado por concepto de deuda hasta 60.000 millones de dólares, me parece, en los últimos años. Sin embargo, bueno, no hay dinero, no hay 9 millones de euros para cancelar los compromisos, insistimos, que tiene PDVSA con Italia en el marco de este programa humanitario de cooperación sanitaria, que permitía en la práctica salvar vidas en nuestro país. A ver, me dicen, ¿lo tenemos? A Pablo Zambrano, para que termine la idea. Señor Zambrano, ¿qué otras actividades tienen ustedes planteadas para denunciar lo que está ocurriendo, tomando en cuenta que si no se toman correctivos, lamentablemente nos tocará, ir sumando más niños a esta lista terrible, producto de la falta de insumos? ¿Lo escuchamos? Sí, estamos de acuerdo, en este caso los gremios, nos hemos unido los sindicatos, las federaciones ante esta situación y tenemos acciones que en los próximos días seguiremos tomando. La semana que viene, inclusive estamos pensando en una toma al Ministerio de Salud, no solamente por la situación asistencial, sino por la situación laboral, porque se nos pretende pagar de uniforme, una cláusula que tenemos nosotros, que es la 14, uniforme y zapatos, solamente 10.000 bolívares. Imagínate, los trabajadores nuestros están obligados a utilizar el uniforme y esa es una cantidad que representa una burla para la clase trabajadora. Entonces, ante ese hecho hay reacciones, el problema que tenemos con el salario, que no hay forma ni manera de que se le busque una solución. Ese es uno de los problemas más graves que se tiene en el país, de que no se busca una solución de fondo. El problema del derecho a la salud y a la vida. Esto ya lo hemos dicho tanto, eso lo hemos reclamado tanto, porque nosotros hemos denunciado todos los trabajadores, nosotros hemos dicho todo lo que viene pasando, y entonces cambian de ministro, y no sucede nada, pero además a los hospitales... Sí, creo que es imposible, y lamentablemente la comunicación con el teléfono del señor Pablo Zambrano, vamos a comprometerlo para conversar con él más adelante. Lo último que pudimos entender es que no hay manera de resolver esta situación con la actual administración, y es que todos los caminos lamentablemente llevan a Roma, como se suele decir. Es decir, si no hay un cambio en nuestro país, esta situación no va a variar ni en el sector salud, yo les diría que ni en el sector económico, político y mucho menos en el sector social. El salario mínimo hoy día, según el tipo de cambio criminal, o mejor dicho, el tipo de cambio oficial que publica el Banco Central de Venezuela, es $6.8 mensuales.
¿Quién puede vivir con eso? Hablo de 40.000 bolívares a 5.829,65 que publica la página del máximo ente emisor de nuestro país. A esta hora vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el doctor Pedro Pablo Aspurua, el hombre del agua. La necesidad de superar el atraso que dejaba la dictadura de Gómez en 1936 aglomeró a toda una generación de jóvenes en el compromiso de contribuir, desde el ámbito de sus profesiones, a la reconstrucción de Venezuela. En este contexto surgió Pedro Pablo Aspurua, quien se dedicó a dotar a los venezolanos de uno de los recursos más preciados, el agua. Nació en Caracas en 1917. Se graduó de ingeniero civil en la Universidad Central de Venezuela y se especializó en ingeniería hidráulica y sanitaria en los Estados Unidos. A su regreso en 1942, se trasladó al polvoriento interior del país a trabajar en la construcción de acueductos y sistemas de aguas servidas. Participó también en la proyección y construcción de sistemas de riego y drenaje y de presas. El doctor Aspurua fue el cerebro y el nervio principal del Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos, programa rector de la política hidráulica nacional durante los años 70 y que hoy representa el instrumento más visionario en ese campo con que contó la República. El doctor Pedro Pablo Aspurua fue presidente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales entre 1991 y 1993 e individuo de número hasta su fallecimiento en 2014. La vida de Pedro Pablo, como lo llamaban sus amigos, fue modelo de honestidad, rigor técnico y empeño. Su deseo de ver mejor aprovechadas las riquezas hídricas del país convirtió al agua en el hilo conductor de su vida. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig.
una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, a partir de esta hora hablamos ampliamente acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica a la luz de las cifras publicadas ayer sorpresivamente por el Banco Central de Venezuela. Al leer un poco la información y los análisis que se han hecho públicos, recordamos aquella frase, el eslogan de la campaña que llevó a la presidencia a Bill Clinton en la época que se midió contra George W. Bush, la economía estúpido, y es que es el asunto más importante para los venezolanos y preocupa y mucho lo que ayer hacía público el Banco Central de Venezuela, algunos datos, por cierto, que contrastan con firmas independientes, organismos multilaterales, pero nos hablan o reconocen un retroceso del Producto Interior Bruto, para que ustedes se hagan una idea, entre el tercer trimestre de 2013 y el tercer trimestre de 2018 de más del 50%, un país que no está en guerra y no ha sufrido una catástrofe natural. Para hablar acerca de este tema y tratar de entender estos datos que han salido a la luz el día de ayer, saludamos en la línea telefónica al economista Leonardo Muñac. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca de esta información que ha publicado el Banco Central. Algunos interpretan que el equipo de Nicolás Maduro estaría intentando acceder a financiamiento internacional. ¿Qué opina usted? Mira, lo que sorprende de la noticia del día de ayer no es tanto el contenido de la información publicada, yo creo que es bastante consistente con lo que por años hemos venido comentando. Venezuela ya entró en una etapa de colapso macroeconómico, de una contracción económica agravada, como hemos dicho, acompañada de una espiral de carácter hiperinflacionaria. El Banco Central plantea de que la economía se ha contraído un 52% aproximadamente en el acumulado del año 2014 hasta la fecha. Se podría imaginar que eso significa que se ha perdido la mitad de la economía venezolana, la mitad del Producto Interno Bruto, significa destrucción de riqueza, destrucción de valor económico agregado en la economía nacional, pero por otra parte acompañado con una espiral de carácter hiperinflacionaria que ha pulverizado completamente el salario, el poder de compra del bolívar, y lo explica muy bien la reconversión monetaria de agosto del año 2018. Es decir, no hay noticia nueva, más allá que se ha ratificado oficialmente que hay hiperinflación en Venezuela y que oficialmente hemos destruido la mitad del Producto Interno Bruto de Venezuela, comparándolo con economías como Ecuador, y próximamente en el 2019, si continúa el declive de la actividad económica, a una economía como Guatemala en Centroamérica. Pero la noticia realmente importante es por qué razón el Banco Central de Venezuela publicó esta cifra. Y María Alejandra, esto me hace recordar cuando la Biblia le decía a Jesús que su misión en la tierra, porque él tenía la posibilidad real de salvarlo, puede salvarte, le decía él, y Jesús le respondía, bueno, el poder que tienes sobre mí te viene dado desde arriba. En otras palabras, el poder que tiene el Banco Central de Venezuela para publicar información le viene dado desde arriba, es decir, del gobierno nacional. Esto no es una publicación aislada, esto no fue una decisión del directorio que de alguna manera contradice al Ejecutivo Nacional. Esto es algo que es totalmente planificado y la gran pregunta es ¿por qué? Al respecto tengo dos teorías. La primera es que, un poco alineado con lo que acaba de pasar, el Banco Central, el gobierno nacional, está dando unos pasitos adelante para buscar una suerte de asistencia técnica y financiera con los organismos multilaterales. Esto es intentar financiar un plan de estabilización macroeconómica con un programa de facilidad ampliada, de asistencia técnica y financiera, para luego avanzar hacia un programa de reformas estructurales que permita
en el mediano plazo el crecimiento económico sostenido de carácter no inflacionario. Eso es lo primero. Esto inclusive puede ser consistente con las negociaciones que estamos observando en Oslo, ¿no? Porque hay un componente político muy importante de este proceso. Y es que Venezuela está obligada a reestructurar la deuda pública externa. Y para hacer esto tiene que entender que hay 4 puntos cardinales que tiene que atender. Obviamente los acreedores que aspiran a cobrar, y eso tiene que presentarle una especie de plan de recuperación económica que garantice la capacidad de repago de la economía venezolana y que ellos puedan cobrar. En segundo lugar tiene la Asamblea Nacional de Venezuela, que tiene que aprobar cualquier modificación del perfil de la deuda en términos de intereses, en términos de vencimiento, y eso obviamente implica que cualquier plan de reestructuración de la deuda pública tenga que pasar por la Asamblea Nacional. El otro elemento es el gobierno nacional a poder renegociar la deuda, y el cuarto elemento muy importante es el gobierno de los Estados Unidos, que con las acciones económicas y financieras intentan el restablecimiento del orden democrático e institucional en Venezuela. Es decir, tú no puedes renegociar la deuda pública si no levantas las sanciones económicas y financieras, y eso es un tema absolutamente político, porque no se van a levantar hasta que no exista la evidencia que en Venezuela se están respetando los derechos políticos y las libertades ciudadanas. En consecuencia, podríamos estar en presencia de unos pequeños pasos que el gobierno está dando en esta línea, porque obviamente el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo le van a pedir toda la información necesaria para poder montar una misión internamente en Venezuela que permita diagnosticar y entender cuál es el tamaño del problema, poder diseñar un programa de ajuste, un plan de estabilización de carácter macroeconómico. Ahora, varias cosas. Con relación a este tema de la búsqueda de financiamiento internacional y el papel de las distintas instituciones de nuestro país, tal como están las cosas, ¿cree usted que el equipo de Nicolás Maduro, sin el apoyo de la Asamblea Nacional, el mismo equipo que nos ha llevado hasta acá y ha provocado este proceso hiperinflacionario, tenga la posibilidad de acceder a organismos multilaterales, muchos de los cuales, por cierto, han integrado a un representante de Juan Guaidó? Quisiera su comentario en torno a este tema. Fíjate, una cosa es la intención y lo que desea hacer el gobierno y realmente puede hacer, y otra lo que termina efectivo pueda ocurrir. O sea, seguramente la conclusión es que el mismo gobierno, el mismo equipo técnico que llevó al país al desastre, difícilmente lo pueda sacar de él. O sea que necesariamente salir de esta crisis pasa por una salida, por un giro de carácter político y una salida del gobierno de Nicolás Maduro. Pero sobre eso podemos argumentar muchísimo y tener mucha discusión. Lo que sí es cierto es que podría el gobierno de Nicolás Maduro, ¿verdad?, estar pensando en la posibilidad de acercarse a los organismos multilaterales, y una forma de hacerlo es ceder a algo que reiteradamente se viene exigiendo, y es la presentación de cuentas, es decir, cuentas nacionales, balanza de pago, inflación, indicadores de actividad real de la economía venezolana, y esa información crítica que siempre te van a pedir los organismos multilaterales, por supuesto, para poder armar una misión que permita diagnosticar el tamaño del problema y, por supuesto, en base a eso, formular un programa de ajuste o un programa de estabilización. María Alejandra, estamos especulando. Yo te acabo de dar una de mi teoría de por qué razón se publicó esta información, pero te puedo dar otra. A ver, porque es que hemos escuchado varias a lo largo de la jornada el día de hoy. Esta es una, efectivamente, que, bueno, está enmarcada en el sentido común, porque, es decir, hay pocas razones para las que justifiquen que el Banco Central, que llevaba 4 años sin ofrecer estos detalles, bueno, publicara esta cantidad de cifras el día de ayer. ¿Qué otra teoría maneja usted? No, más que manejar, cosas que se me ocurren porque cuando después, en el año 2013, cuando comienza el Banco Central a arrojar noticias negativas a la economía venezolana, a alguien se le ocurrió decir, si el cartero trae malas noticias, pues matemos al cartero. Si el Banco Central publica que la economía se está contrayendo, bueno, que deje de publicar. Y así la economía no se contrae más. Eso es lo que han intentado por mucho tiempo vendernos, que aquí no había hiperinflación, aunque se le quitaron 5 ceros a la moneda, para que hoy oficialmente nos diga
que la inflación cerró en 130.000%, que eso no hay mucha diferencia con 1.000.000% en la capacidad de pulverizar el salario de los trabajadores. Así que entonces, la otra cosa que se me ocurre, y ojalá esté totalmente equivocado y estemos acertando en la primera teoría que planteamos, es que el gobierno nacional decida abrir la información oficial y decirle al país, decirle a los periodistas, decirle a los economistas, decirle a los analistas políticos y a todos aquellos que construyen materia de opinión en Venezuela, bueno, aquí están las cifras, la economía venezolana se ha contraído en un 50% en los últimos 4 años, se ha destruido la mitad del valor económico agregado construido en los últimos 100 años, ¿verdad? La hiperinflación es cierta, estamos en niveles cercanos a los cientos de miles %, inflación de 6 dígitos, y todo esto es producto de las sanciones económicas y financieras emanadas en la orden ejecutiva del gobierno del presidente Donald Trump. Todo esto es el resultado del bloqueo económico antes inclusive de las sanciones, y todo esto es el resultado de la conspiración y de la guerra económica que por años hemos tenido que enfrentar, y ahí están los resultados. Sépanlo, lo que está ocurriendo en el JM de Los Ríos, los niños que están muriendo por falta de medicina, es el resultado de la falta de capacidad para importar, porque los ingresos petroleros, según el informe de ayer, eran en 29.000 millones el año pasado, no producto de la caída de la producción, sino producto del bloqueo del embargo petrolero contra PDVSA, lo cual ha impedido, por supuesto, que en Venezuela tengamos la disponibilidad de moneda extranjera para comprar las medicinas tan necesarias para los niños venezolanos. Ahora, esta explicación que comparte Leonardo Burniak, y bueno, no dudo que salga algún funcionario del equipo de Nicolás Maduro a justificar estas cifras producto de las sanciones que se aplicaron a principios de este año, pero lo cierto es que, es decir, creo que la información es elocuente. Hablamos de cálculos entre el primer trimestre de 2013 y el tercer trimestre, perdón, de 2018, antes de las sanciones aplicadas por Estados Unidos. Ya en esa época la producción petrolera había caído 47,4%, la industria 76,2%, la construcción 95%, comercio 79,4%. Prácticamente para esa época ya habían destruido la economía, es decir, no sería muy plausible esto de tratar de justificar lo que ha ocurrido producto de las sanciones. ¿Qué opina usted? Si me permite ser abogado del diablo, yo te diría que las sanciones económicas comenzaron en agosto de 2017, no tienen ninguna incidencia en lo que ha ocurrido realmente, tienes razón, fueron sanciones que lo que hicieron fue limitar la capacidad de endeudamiento de Venezuela. Venezuela venía endeudados de una forma tal de llevar la deuda pública de 33.000 millones de dólares en el año 98 a niveles de 160.000 millones al cierre del año pasado. Así que las sanciones económicas no tienen nada que ver con eso, más bien se dictan las sanciones para limitar la capacidad del gobierno del presidente Nicolás Maduro y de PDVSA de seguir endeudando al país para financiar gastos públicos de carácter clientelar. Eso es cierto, pero tú debes recordar que el concepto de la guerra económica no es del año 2017. Yo tengo muchos años, y tú también, escuchando el concepto de la guerra económica. Bueno, pero eso es un concepto economista que se inventó Nicolás Maduro y el equipo que lo acompaña. Bueno, lo revela, es decir, la desconfianza de la población con relación a ese argumento lo revelan los distintos estudios de opinión. Nadie se ha creído el cuento de la guerra económica. Sí, estamos de acuerdo. Lo que yo estoy planteando es otra razón para publicar estas cifras, porque lo vienen haciendo ellos, en el país, los resultados económicos de Venezuela aquí están. Y obtener de ellos dividendos políticos, argumentando que esto es el resultado de la guerra económica, este es el resultado del bloqueo que por años se le ha hecho al país, y por supuesto lo último, más reciente, las 4 olas de sanciones económicas y financieras que comenzaron con las limitaciones para deuda, las limitaciones para PDVSA para hacer factoring, luego la prohibición de ventas de oro y por supuesto el embargo petrolero, para decirlo de otra manera, las limitaciones para que empresas petroleras americanas puedan pagarle al Estado venezolano por el petróleo comprado y que ese dinero iría a bloquear. Mi punto es que si el primer argumento no es verdad, posiblemente el segundo argumento sea
que se publican estas cifras para luego obtener dividendos políticos de ellos. Recordemos la película Chernobyl, ¿ok? Donde se ve la capacidad de mentir de la propaganda comunista. Sí, bueno, lo decía Václav Havel, siempre lo citamos. El pilar fundamental de los sistemas totalitarios es el mundo en la mentira. Leonardo Muniac, gracias por atendernos, acompañarnos, economista, expresando opinión, análisis acerca de estas cifras que por sorpresa publicaba ayer el Banco Central. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Rápidamente, un tuit del vicepresidente Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, que nos envía el oyente B. Douglas. Hablé con el valiente presidente interino Juan Guaidó de Venezuela por teléfono. Hoy le dije que Estados Unidos seguirá de pie con Venezuela hasta que se restablezca la libertad. El pueblo de Venezuela sufre bajo la dictadura y la opresión. Nicolás Maduro debe irse. Venezuela libre. Nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Ulises Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.